Hace muchos años había un hermano argentino en casa de mis padres, así que todavía no era casado, hace unos cuantos años, como 54, 55 años. Entonces le digo, ¿cómo tengo que hacer cuando preparo un mensaje para que los que me escuchan pongan atención? Dice, bueno, tenés que escoger un buen gancho. ¿Saben lo que es, no? Algo que atrape. ¿Saben cómo se llama el tema que quiero compartir con ustedes hoy? Sustancias alelopáticas. El único que tiene noción de lo que es Martín, porque el miércoles me preguntó, ¿qué vas a hablar el domingo? Y le dije esto, y después le comenté algo, pues si no quedaba con los ojos abiertos. Y yo les voy a explicar esto, porque a mí me causó la misma impresión que ustedes cuando lo sentí el martes pasado esto. Pero antes vamos a leer una escritura, porque por lógica, esto va a ser un gancho, ¿no es cierto? Vamos a ir al libro de Colosenses, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Desde ya le digo, es una preciosa escritura, profunda. Vamos a leer primero en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Allí vamos a leer el versículo 25 al 27. Colosenses 1, 25. Es el apóstol Pablo que está hablándole a los colosenses y les dice esto, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio que le fue concedido al apóstol Pablo enseñarnos a nosotros los gentiles. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vayamos al capítulo 3. Dice así el apóstol y la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y dice algunas versiones, el cual es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, escuchen lo que nos dice la palabra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor bendiga esta preciosa escritura y la enseñanza que ella nos da para ser cristianos o creyentes como el Señor pretende de nosotros. Volvemos al título: Sustancias alelopáticas. Cuando uno va, yo después les voy a explicar lo que es, a temas como este, uno va comprendiendo más la naturaleza. Es un tema biológico, ¿verdad? Aprendemos más cuando entramos en la naturaleza de lo maravilloso que ha sido la creación. Y esto surge porque días pasados estaba en una reunión de fruticultores. Para los que no saben, soy fruticultor. Y el ingeniero agrónomo estaba dando una charla. Y en esa charla estaba hablándonos de la preparación de las tierras para las plantaciones nuevas, ¿no? De nuevas plantas, ¿no es cierto? Y entre las cosas que nombró las sustancias alelopáticas. Soy sincero, no sabía lo que era, pero a veces uno por preguntar queda medio mal, entonces me callé la boca y la dejé pasar. Cuando llego a casa, estaba mi nieta también, y le di mi teléfono y le digo, búscame qué quiere decir esto. Entonces aprendí dos cosas ese día. Fue al Google y le habló. Yo la quedé mirando. Y le contestó una señora española. Digo yo, y sabía todo eso. Así que aprendí lo que era la sustancia alelopática y que mi teléfono habla. Me contesta. Nunca se deja de aprender, ¿verdad? ¿Y qué me dijo del significado de esta palabra, sustancia alelopática? Dice, la alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un organismo vegetal produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos. O sea, pueden producir efectos benéficos o perjudiciales. Voy a explicarlo más gráficamente para que ustedes lo puedan entender. Pensemos en un árbol. Pensemos en un árbol que da manzanas, en un manzano. En su etapa productiva comienza en la primavera con la floración. Luego el cuaje forma los frutos, va llegando la época de maduración, y cuando va llegando la época de maduración, allí aparecen los enemigos. Algunos pájaros que lo que hacen es dañar el fruto, los insectos, que son los que lo pican, y también las enfermedades
que nosotros llamamos las sarnas, o sea, todas esas manchas negras que a veces están en los frutos, ¿verdad? Y otras muchas cosas. Y cuando esto va llegando a este estado, el árbol va llegando a la madurez, hace que las frutas dañadas caigan al piso. También cuando vamos a recoger para cosechar, si hay frutas que están dañadas, lo que hacemos, o hace el que va a recolectar, tira hacia el suelo. Allí queda la fruta en el suelo. Estos frutos se descomponen por lógica. Y ustedes saben que los frutos tienen semilla para reproducir, ¿cierto? Las semillas, al podrirse la fruta, quedan esparcidas allí en la tierra. Y acá viene la gran pregunta. No veo justo a mis hijos, pero podrán hacerse ellos, alguno que tenga alguna planta de manzana o eso. ¿Y por qué no nacen de esas semillitas plantitas? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué no nacen de esas semillas de manzana plantitas? Porque si yo agarro manzana, yo recuerdo cuando era jovencito, vivía mi padre, aún nosotros teníamos vivero, y él me hacía cortar la manzana, sacarle las semillas, las estratificaba, o sea, la ponen con arena y humedad y la ponen en la cámara fría, y cuando llega la primavera la plantan y salen plantas de manzana. ¿Y por qué abajo de la planta no? No salen porque están las sustancias alelopáticas que inhiben la germinación de las plantitas. ¿Por qué razón? Porque si nacieran todas estas plantitas, ¿ustedes se imaginan qué se formaría bajo el árbol? Un bosque, un problema para la planta, porque estas plantitas usarían todo lo que la planta come, ¿verdad? La humedad, las materias orgánicas, todo lo que hace que produzca la planta. Entonces, como hay un Dios sabio, este es precioso, ¿verdad? Un Dios que hace las cosas bien, creó en la misma planta una sustancia para que esta planta se defendiera y pudiera vivir y cumplir la obra para la cual el dueño la plantó, dar frutos. Porque si tuviera gran competencia, no iba a dar frutos. Le ocupo un ratito. ¿Saben lo que pasa si hay una gran competencia? La planta da hojas y se va para arriba. ¿Por qué? Porque busca el sol. Tengan una planta muy tapada y van a ver que larga ramas que se van para arriba. ¿Por qué? Porque quiere el sol. Porque el sol es la vida de la planta. Las plantitas esas ahí abajo iban a crecer muy fuerte porque estaban con todas las raíces nuevas y se irían para arriba. Un desastre. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje? ¿Saben qué me hizo pensar mucho esto a mí? Estaba en casa después de haber escuchado a la española decirme qué significaba estas sustancias alelopáticas. Me puse a pensar, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos como una planta. Y el Señor nos ha puesto ¿para qué? Para que demos fruto. Y lo que leíamos nosotros en las Escrituras es el apóstol Pablo les deja esta preciosa enseñanza a los colosenses y a nosotros. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal porque nos dimos cuenta que éramos pecadores y porque un día entendimos que la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte y hay una condenación para los que están sin Cristo y por lo tanto sin el perdón de sus pecados, la condenación es el infierno, el lago de fuego y azufre. Cuando nos dimos cuenta que Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y le pedimos perdón porque nos arrepentíamos de nuestra vida mala, Él nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida. Pero lo precioso que el apóstol Pablo dice en este pasaje es de este misterio. Cristo, el Hijo de Dios, pasa a morar en nosotros. Tantas cosas no entendemos. Nos cuesta, ¿verdad? Que un ser santo
como es el Hijo de Dios, pase a morar en seres como nosotros. Pero esto es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Y lo disfruto. Que Cristo en nosotros, como nos dice la Escritura y leíamos, Él es la esperanza de gloria. Les vuelvo a decirlo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. Y esto es precioso. Mi vida escondida con Cristo en Dios. Escapa un poco, ¿verdad? Nos cuesta hacerla entrar en esta mente finita, pero es la verdad. Y el apóstol Pablo nos da esta preciosa enseñanza, pero también nos quiere abrir la mente para que entendamos una realidad. Hay un propósito divino en Dios de todo esto. Que le obedezcamos, que le sirvamos, que disfrutemos de esta relación con Dios, pero que le honremos y llevemos fruto. Pero como el apóstol Pablo sabía perfectamente, y nosotros lo sabemos por lo que nos dice la Escritura, hay una lucha interna en nosotros. Cuando nos convertimos a Dios, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, Cristo entra en nosotros. Pero nuestro ser sigue viviendo. Lo que la Biblia nos llama la vieja naturaleza, lo carnal. Y esa naturaleza vive y quiere manifestarse diariamente, continuamente. ¿De qué forma? Con lo que leíamos. Nada bueno, ¿verdad? Fíjense. No mintáis los unos a los otros. Quitad de vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis porque os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, revestíos del nuevo, de Cristo. Ese es nuestro vestido, Cristo. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mis queridos, yo pensaba en esto y pensaba en las sustancias alelopáticas y en la labor que cumplen esas sustancias en mis árboles de manzana, inhibiendo la germinación de aquellas cosas que van a ser perjudiciales para que llevemos fruto, para que lleven fruto. Y entonces pensé, mis queridos, en la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, en esa sustancia alelopática para que nos quede prendido, que continuamente quiere inhibir o no dejar que se manifiesten las cosas viejas, las cosas de la vieja naturaleza, del Nelson antes de creer en Cristo como su Salvador, de Nelson antes de pedirle perdón por sus pecados. Funciona mejor las sustancias alelopáticas, ¿verdad? Porque en nosotros muchas veces se manifiestan esas cosas. Y vino en mi mente algunas semillitas que a veces caen y empiezan a germinar. Cosas que en mi vida como hijo de Dios dejo que comiencen a manifestarse. Y las voy a llamar semillitas que germinan. Y vino a mi mente un pasaje de la Biblia que me habla de por lo menos una que hace daño y que es muy común en nuestras vidas.
¿Saben cómo se llama esa semillita? El afán, la ansiedad. Esta semillita germina rápidamente en nosotros y influye mucho en el desarrollo espiritual de nuestras vidas, en la obediencia a nuestro Dios, en el servicio. Y que cuando le damos lugar, perjudica nuestras vidas y la vida como creyentes en la iglesia. Y pensé, en cierto momento, el Señor Jesús va a la casa de unos hermanos. Allí llega el Señor y entra a la casa de Marta, María y Lázaro. Lucas capítulo 10, no lo busquen, lo vamos a recordar. Allí entra el Señor a la casa y María toma una silla, le da al Señor y ¿qué hace ella? Se sienta al lado de él. ¿Y Marta? Marta se va para adentro y empieza a hacer las cosas necesarias para ofrecerle al Señor. Y yo me imagino, barre, arregla, como hace mi señora cuando sabe que va a venir alguien, ¿verdad? Deja todo lindo para que cuando entre encuentren todo bien. Y mientras Marta hace todo eso, mira de reojo a la hermana y ¿qué ve? Sentadita escuchando la voz del maestro. Y viene al Señor y le dice, ¿no tienes cuidado de mi hermana? Yo estoy haciendo todo acá y ella está sentadita. Y las palabras del Señor ustedes las saben. Marta, Marta, afanada y turbada estás en las muchas cosas. Pero María escogió la buena parte, la cual nunca le será quitada. La gran preocupación, arreglar todo, para que vea bien el Señor, para que el Señor no vea que somos desprolijas. Pero el tiempo que tenía el Señor allí no era mucho. Y María se dio cuenta de eso y quiso. Se sentó, no importa si había algo desarreglado, le importaba escuchar al Señor. Voy a hablar para los hermanos también. Pero hermanas, que los quehaceres de la casa no te traigan tanto afán que dejes de lado la lectura de la palabra y la oración. Porque va a ser como esa semillita que empieza a crecer y va a perjudicar tu fruto para la gloria del Señor. Y hermanos, el afán viene también para los hombres. Más trabajo para hacer mejores cosas, para arreglar esto, cambiar el coche, no sé, lo que quieran ustedes pensar. Pero el afán, más horas de trabajo. ¿Y a quién se la restamos comúnmente? A estar a los pies del Señor. Leemos menos, oramos menos, y cuando leemos como estamos tan cansados, entra tan poco en la mente, el afán. Eso proviene del viejo hombre. Y hace daño a nuestra vida. Cuidémonos, hermanos, yo y tú, del afán, de la ansiedad, para no dar lugar a que Satanás gane ventaja en nuestras vidas y nos prive de lo que significa el llevar frutos para su honra y su gloria. Pero también vino a mi mente otro hogar, un hogar donde hay papá, la mamá y 11 hermanos. Uno de ellos es el más chico. Tiene la vida un poco diferente a los otros 10. Y la Biblia dice que los mayores, estos otros 10, hacían cosas que no estaban muy bien. Y entonces el más chico le contaba al padre que hacía cosas, los demás hermanos hacían cosas que no debían. Estamos hablando de José, ¿verdad? Y los demás hermanos. ¿Y qué pasó? Empezó a venir otra semillita en la mente de estos hermanos. ¿Cómo se llamaba esa semillita? Envidia. Dice la Escritura que los hermanos envidiaban a José. Hasta dice que le aborrecían.
Porque el padre lo miraba mejor, lógico, tenía un mejor comportamiento. Y ellos comenzaron a envidiarle, de tal forma que en cierto momento lo terminan vendiendo a unos mercaderes. Fíjense a dónde llegó la envidia, esa semillita que comenzó a germinar en el corazón de estos 10 hermanos. Terminó en vender a José a unos mercaderes. Y yo pensaba que puede pasar esto también en la iglesia, en nosotros, hermanos. Porque en la iglesia hay hermanos y hermanas en los cuales Dios ha provisto dones diferentes, dones que a veces sobresalen más que otros dones. Pero ustedes saben que la Biblia nos enseña que Dios da dones como Él quiso, no como nosotros queremos. Y Él nos da capacidad para desarrollar los dones conforme a su voluntad. Y yo debo disfrutar de los dones de mi hermano, nunca envidiarlos. Pero puede estar esa semillita que hace que yo... ¿Y por qué tiene eso y yo no puedo tenerlo? Y empieza a trabajar acá adentro y es dañino. Va creciendo y perjudica el fruto que debo dar yo. ¿Por qué? Porque le doy lugar a la envidia. Como eso, muchas cosas más, ¿verdad? Pero yo pensé en otras semillitas también. Y fui a otro hogar. Y allí vamos a encontrar que había un jovencito que empezó a crecer y le empezó a picar el bichito ese de conocer a una chica, ¿verdad? Y entonces salió por ahí a dar una vuelta. No en el pueblo que debía de ir, estoy hablando de Sansón, ¿verdad? En el libro de Jueces capítulo 14. Y vio una chica que le gustó. Y viene todo contento a decirle a los padres: he visto una chica que me gustó, tómenla por mujer, porque las cosas antes eran distintas. ¿Y qué le dice el padre? ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Este jovencito se había olvidado lo que Dios decía. Y los padres le abren la mente, le muestran que está equivocado, pero la desobediencia creció esa semillita y Sansón hizo lo que quiso. Y todos saben cómo terminó Sansón. Los enemigos lo capturan, le sacan los ojos, juegan con él hasta que termina muerto entre ellos. Pero hizo lo que quiso, desobedeciendo a Dios. Y yo pensaba, ese es el peligro que tienen nuestros queridos hermanos jóvenes. Salir a dar una vuelta y mirar y dejar que la semillita de la desobediencia penetre en su mente, en su corazón y le den lugar a Satanás, que los engañe y hagan lo que no deben ser. Y pierdan el fruto, pierdan la bendición de Dios. Cuidado, mis queridos jóvenes, con ese tipo de desobediencia. Cuidado, queridos hermanos, todos, con la desobediencia. Con no hacer caso a la palabra de Dios. Es una semillita muy fuerte. Prende muy rápido. Nos hace mucho daño ser desobediente a lo que Dios nos dice. Nos lamentamos siempre por desobedecer a Dios. Permitamos que las sustancias alelopáticas impidan la germinación de la desobediencia en nuestras vidas. Y fui a otro hogar. Se me dio por mirar los hogares. ¿Y qué vi ahí? Otra semillita. La semillita del desprecio. Allí entré en el hogar
Abraham, Sara y aquella sirvienta Agar. Y todos recuerdan, no podía tener hijos Sara. Y entonces se le ocurrió darle la sirvienta a Abraham para que pudieran tener un hijo. Y dice las escrituras que cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, comenzó a despreciar a su ama, a Sara. Despreciar. ¿Qué semillita el menosprecio a los demás? El sentirse superior, sentirse con más capacidad, sentirse que es mejor que los demás y empezar a mirar despreciando a los otros. Esta semillita es muy dañina. Y el hombre y la mujer, la naturaleza humana, le gusta esto, de despreciar, sentirse más que los demás y entonces mirar con desprecio. Que el Señor me libre y nos libre a todos de permitir que esta semillita comience a germinar en nuestras vidas, dañándola. Pensé en otra. Esto no es en un hogar. Esto es en un hombre que se llamaba Jonás. ¿Saben cuál fue la semillita? Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a los de Nínive. Se enojó. Se enojó contra Dios. Qué semilla tremenda. Enojarse contra lo que Dios hace. Y a veces nos enojamos con lo que Dios permite en nuestras vidas. Y no estamos nada de acuerdo con lo que nos está sucediendo. Y esta semillita que comienza a germinar, empieza a crecer y nos hace mucho, mucho daño. El no aceptar la soberanía de Dios. El no entender que Él está en nosotros. ¿Cuánto nos libraríamos de cosas que decimos, hacemos y pensamos si recordáramos más seguido que Cristo está en vosotros? Yo había puesto acá un texto que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y que me hacía bien pensarlo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice el apóstol Pablo. Qué precioso esto, porque todo lo que cometemos somos conscientes, hermanos. Yo no miento sin darme cuenta. Yo no me enojo sin darme cuenta. Yo no desprecio sin darme cuenta. Yo no tengo envidia sin darme cuenta. Todo soy consciente. Por eso el apóstol le dice allí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque la vieja naturaleza quiere que las semillitas germinen. Quiere que todas aquellas cosas que antes hacíais las vuelvan a hacer. ¿Para qué? Para que desobedezcan a Dios, para que le deshonren, para que pierdan bendición, para que no disfruten lo que son en Cristo. Pensaba en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios le tiene que hablar de otra semillita? La rebeldía. Allí Pablo está hablándonos del libro de Oseas, y si ustedes van allí a los últimos capítulos del libro de Oseas, van a ver cómo Dios le dice, es un pueblo rebelde. No hacen lo que Dios desea. ¿Qué semillita la rebeldía? ¿Cuánto daño nos hace la rebeldía en nuestra vida?
el rebelarnos contra la voluntad de Dios, el no querer aceptar lo que Dios manda, que nos lleva también al enojo después, ¿verdad? Pensaba en otra, y con esta terminamos, la hipocresía. Allí estaba mirando yo en Mateo 23, 28, y el Señor les llama hipócritas, fariseos hipócritas, porque manifiestan una cosa y son otras. Quieren hacer creer que son tal cosa, pero realmente son otra. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Y a veces pretendemos engañar a los hombres y nos olvidamos que Dios nos conoce y sabe lo que somos. Entonces, somos hipócritas. Hago pensar que yo soy bueno, cuando el Señor sabe que no lo soy. Y lo peor que a veces nos creemos que somos buenos. Todas estas cosas hacen daño. Como harían a la planta de manzano si no estuvieran estas sustancias alelopáticas. Dios me ha dado y te ha dado el Espíritu Santo para que obre en nosotros. Para que Él pueda contrarrestar todas las cosas del viejo hombre y de la vieja naturaleza que se quieren manifestar. Ahora, si yo no le doy lugar o no permito que el Espíritu Santo obre en mí, van a crecer todas estas semillitas y me van a hacer mucho daño a mí y a quienes me rodean. Por eso, el Señor hoy quiere hacernos pensar en esta realidad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Para las cosas de la tierra habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, el cual es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es nuestra esperanza. Por eso, escuchemos al apóstol, examinaos bien cómo estamos. Hay semillitas que han comenzado a crecer, que son de la vieja naturaleza en nuestra vida. Bueno, podemos agarrar una azada y empezar a cortar para que desaparezcan, para que Cristo pueda vivir en nosotros y manifestarse y podamos dar fruto que honren y glorifiquen su nombre. ¿Cómo estamos andando en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo estoy yo andando en esta vida? ¿Estoy dando lugar al Espíritu Santo de Dios para que trabaje en mí, para que me moldee conforme a su voluntad, para que inhiba todas las cosas del viejo hombre que quieren manifestarse en mi vida? Que el Señor me bendiga a mí y a todos ustedes, haciéndonos pensar en esta realidad. Dios quiere que lo honremos. Dios quiere obrar en nosotros. Si le damos lugar, Él obra. Y puede hacer personas muy distintas a lo que somos, quizás. Él quiere aplicar las sustancias alelopáticas en nuestra vida. Pero pensaba también que quizás entre nosotros hay personas que aún todavía no han llegado a conocer a Cristo como su Salvador personal. Que aún viven, como nos dice la Escritura, la palabra de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Viven en sus pecados. El Señor Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, la cual nos limpia, si venimos a Él arrepentidos, de todos nuestros pecados. Él quiere hacer personas limpias, santas, para que podamos entrar en su presencia. Quiere llevarnos al cielo. Por eso murió en la cruz, para darnos vida y vida eterna.
para siempre jamás. Satanás, el dueño de este mundo, desea que sigan teniendo muerte eterna en el infierno para siempre jamás. Pero Cristo le ama y quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados. En usted está el aceptar o rechazar. La oferta está. El Señor murió en la cruz, su sangre actúa. La obra de Cristo a su favor es poderosa para librarle de los pecados, perdonarle de los pecados y librarlo de la condenación. Solo tenemos que ir a Él pidiéndole perdón. Decirle: Señor, me doy cuenta que soy un pecador perdido. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Límpiame con esa sangre que vertiste en la cruz. Saben que si lo decimos de corazón, Él lo hace, porque nos amas. Que el Señor nos bendiga y nos haga pensar en lo que Él nos ha dejado hoy, en esta noche, para que vivamos vida, hermanos, donde el Señor sea el centro de nosotros. Amén.